La elaboración del vino en la cultura grecorromana abarca muchos aspectos, de los cuales vamos a tratar los relativos a la vendimia y al cuidado, almacenamiento y transporte de vino. Respecto a los vinos que existieron en la antigua Grecia, se han catalogado en torno a 140 nombres. Teniendo en cuenta que la mayoría eran monovarietales y que solo algunos serían mezcla de vinos obtenidos de distintos tipos de uva, podemos hacernos una idea de la gran variedad de vides que había. Los viñedos, ubicados en algunas islas del Egeo, como Quíos, Kos, Lesbos, Rodas o Tasos, ganaron un gran prestigio como grandes productores de vino, convirtiéndose en los mayores exportadores en todo el Mediterráneo. Entre los griegos había una preferencia por las vendimias tardías. Esto supone que la recogida de la uva debía comenzar no antes de mediados de septiembre. Como escribió el poeta griego Hesíodo en el siglo VII a.C., cuando Orión y Sirio lleguen a mitad del cielo y la aurora de rosados dedos pueda ver a Arturo, entonces corta y lleva a casa todos los racimos. Más tarde, entre los autores latinos, las fechas de la vendimia oscilan entre septiembre y primeros de noviembre, aunque en ocasiones la recogida podía retrasarse a propósito para recoger la uva sobremadura y obtener así un vino más dulce. Otras prácticas frecuentes para concentrar los azúcares de la uva eran el asoleado, que se encuentra reflejado ya en Homero en el siglo VIII a.C., lo que nos sitúa en el comienzo mismo de la literatura griega, y retorcer los pedúnculos de los racimos sin llegar a cortarlos de la planta para que no llegase bien la savia a la uva. Tras ser recolectada, las uvas eran prensadas con los pies descalzos, guardando el mosto en vasijas de barro, cestas o tinajas de piedra, aunque poco a poco los procesos de prensado se fueron puliendo y mejorando. De la uva se obtenían 3 tipos de mosto. El primero de ellos es el que fluye de los granos, el mosto yema, un líquido muy apreciado por su sabor dulce debido al alto contenido en azúcar. Después se obtenía el mosto de prensa y por último otro de calidad inferior dando un segundo prensado. Incluso se podía añadir agua a los restos y repetir la operación, con lo que se elaboraba un vino de segunda clase, lo que se conoce popularmente como aguapié, un vino de baja calidad y duración limitada que estaba destinado a los esclavos y a la gente de pocos recursos económicos. Estos son restos hallados en el asentamiento neolítico de Dikilitas, al nordeste de Grecia, que datan del 4200 a.C., entre los que podemos ver un recipiente de cerámica con asas, utilizado para escanciar o consumir vino, bastante bien conservado, junto con algunas semillas de vid y restos carbonizados de uvas prensadas. El análisis de la cerámica demostró la presencia de ácido tartárico, que indica que se ha producido una fermentación o vinificación. El líquido contenido en las vasijas podría haber sido simplemente mosto que con el tiempo fermentó, ya que los autores griegos y romanos cuentan que los habitantes del norte, lo que hoy sería Turquía, mezclaban el mosto hervido con ceniza como endulzante, y esto explicaría los restos de uva carbonizada. Pero también podría haber sido vino, ya que se encontraron varias tazas con asas y otros recipientes para decantar y consumir líquidos. De cualquier manera, estas imágenes constituyen el ejemplo más antiguo de vinificación o elaboración de vino en Europa. Después del prensado, el vino era fermentado y almacenado en grandes tinajas de barro, ubicadas en edificios de techo abierto para permitir la entrada de aire fresco. Estos recipientes, llamados pitoi en Grecia, se caracterizaban por su gran tamaño.
En algunos casos podían llegar hasta los 3,5 metros de alto y tener un diámetro de 1 metro en su boca. Pero el uso de estas tinajas tenía el inconveniente de su porosidad, que se intentaba solucionar untándolas por dentro y a veces por fuera con sustancias que los hicieran impermeables, sobre todo con pez o resina de pino, que al mismo tiempo le daban un gusto especial al vino. En algunos lugares, la resina era un ingrediente añadido a posta. Todavía en la actualidad, cuando se viaja a Grecia, es fácil encontrarse con el retsina, un vino ligero, blanco o rosado, al que en las etapas iniciales de la fermentación se han añadido pequeñas cantidades de resina de pino, que le dan un sabor característico. A modo de ejemplo, observamos tinajas de terracota de gran tamaño, ya que tenían unos 1.000 litros de capacidad, halladas en el yacimiento arqueológico de Ostia, una de las ciudades romanas más importantes. Estas tinajas, similares a los pitoi griegos y llamadas por los romanos dolium o dolia en plural, se enterraban hasta la parte superior para facilitar el control de temperatura. El vino se dejaba envejecer en las ánforas, no en bodegas como se hace en la actualidad, sino en las habitaciones altas de la casa, denominadas apoteca, generalmente cerca de las salidas de la chimenea, lo que daba al vino un aroma ahumado muy apreciado. Luego, el vino se transportaba en grandes odres. El odre, del latín úter, de donde proviene la palabra útero, es un recipiente hecho de cuero, generalmente de cabra, que cosido y pegado por todas partes, menos por la correspondiente al cuello del animal, sirve para contener líquido. En la antigüedad era el recipiente más corriente para transportar grandes cantidades de vino. Incluso en las casas se llevaba el vino en un odre hasta el comedor y se llenaban con él las vasijas. Y llegados al momento de servir la bebida, ¿mezclarían ustedes el vino con agua? Si la respuesta es no, se extrañarán del modo en que los antiguos consumían el vino, mezclado con agua, en proporciones que variaban dependiendo de la calidad de los vinos y de su edad. La finalidad no era otra que rebajar la tasa de alcohol. El agua podía ser dulce o salada. El agua de mar aportaba suavidad y acidez, dos cualidades muy apreciadas por los viticultores de las islas griegas. En cambio, el vino puro, denominado merum, estaba reservado para las ofrendas a los dioses, y consumirlo fuera del contexto religioso era propio de bárbaros, locos o malvados. Muchas gracias por su atención.